Saludos. El debate que nos ocupa hoy se plantea sobre un tema controvertido, tanto desde la perspectiva jurídico-constitucional como desde el plano político. Se trata de la democracia paritaria. Tiene lugar en el contexto de la igualdad de hombres y mujeres en materia de representación política. La polémica se ha avivado a partir de la implantación de la llamada cuota o reserva electoral por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que modifica el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, desde su formulación del principio de presencia equilibrada. A partir de la Cumbre de Atenas de 1992, denominada Mujeres al Poder, y en particular desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, el concepto de democracia paritaria ha intentado dar respuesta y paliar los efectos de una suerte de democracia deficitaria o incompleta que excluye sistemáticamente e injustificadamente a las mujeres de los centros de poder y de la toma de decisiones, en concreto, en este caso, en el acceso a cargos públicos representativos. Para hablarnos de lo que significa este concepto de democracia paritaria y de la adecuación constitucional, así como de los matices de su aplicación, tenemos entre nosotros a César Aguado, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y ex letrado del Tribunal Constitucional, experto en sistema de fuentes, en órganos del Estado y en derechos fundamentales, entre otros. Hola, ¿qué tal? Saludos, María. Y también a Ignacio Álvarez, profesor ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, campus de Segovia, quien aborda estos temas precisamente en su tesis doctoral que lleva por título El encaje constitucional de la democracia paritaria en la democracia representativa española. Así es, hola. Hola, muy bien. Bien, pues sin más dilación vamos a abordar el debate y a mí me gustaría plantearle a Ignacio ¿qué se entiende por democracia paritaria y cuál es su relación con la reserva electoral a favor de la igualdad de género? Bueno, muchas gracias, María. Como tú bien decías, desde la Declaración de Atenas del 92, yo creo que hay más o menos un concepto acotado de democracia paritaria, que sería aquel sistema que dentro de una democracia representativa busca que mujeres y hombres alcancen la igualdad de género en las instituciones político-representativas, en torno más o menos al 50%. Ahondando en el concepto, ha habido, digamos, algunos intentos doctrinales de rellenar y de acotar teóricamente el mismo. Entonces se dirá que, por ejemplo, los defensores de este tipo de democracia critican fuertemente la teoría del contrato social, en tanto en cuanto realmente encierra uno sexual. Se defiende tanto por los postulados del feminismo de la igualdad, aunque también tiene voces a favor en el feminismo de la diferencia. De alguna manera los atributos personales importan, es decir, la mujer representa a mujer, hombre representa a hombre. Y además, desde la atalaya de la participación, mayor participación y la deliberación, también se observa la democracia paritaria como algo positivo. No sé si con esto acoto del todo, pero creo que eso podría ser un concepto. Sobre la segunda parte, la relación entre la reserva electoral a favor de la igualdad de género y la democracia paritaria, estamos en una relación, creo yo, a mi modesto entender, de medios y fines. El fin es la democracia paritaria, que esa democracia representativa se vea calada, se vea rellenada a través de la paridad política hombres-mujeres. Los medios, las acciones positivas o, si queremos, las acciones paritarias, esas medidas específicas para corregir la desigualdad en favor de la mujer. Hay diferentes tipos de acciones paritarias en función del sujeto protagonista, a nivel de partidos políticos, a nivel legal, a nivel constitucional y también según la forma de enunciarse. Los primeros pronunciamientos tuvieron lugar de forma unidireccional, solo se referían a favor de la mujer, mientras que los segundos, o los más modernos, se refieren bidireccionalmente, hombre y mujer. Ya para acabar, simplemente decir que, por más que implementemos acciones en pos de la igualdad de género, hay veces que en política esto no surte efecto. ¿Cuáles son algunos factores relacionados? Por ejemplo, todos ellos tienen que ver con los partidos políticos y los sistemas electorales. La cultura política, si es un sistema más o menos liberal o más o menos intervencionista. La ideología de los partidos normalmente suelen ser los de izquierda los que admiten en mayor grado y mejor medida estas disposiciones que los de derecha o conservadores. Un sistema electoral proporcional suele ser más beneficioso para la causa igualitaria, la circunscripción plurinominal, lógicamente porque se eligen más candidatos, y también las listas cerradas y bloqueadas. Yo creo que con esto se podría acotar, no sé si el profesor Aguado. No tengo muy poco que añadir a lo que ha dicho Ignacio, porque es un verdadero experto en la materia. Yo sí quisiera llamar, sin embargo, la atención sobre un aspecto notoriamente relevante desde el punto de vista práctico, y es que lo que en un principio comenzó desde Atenas como un movimiento
de, en fin, con intento de sopesar los inconvenientes y las ventajas en relación con el acceso de la mujer al poder, cada vez está teniendo, en fin, cada vez se está extendiendo más, en definitiva, ya no solamente a ámbitos políticos, sino en general, ámbito, iba a decir, social y en el ámbito económico. Últimamente, por ejemplo, muy en particular, se está hablando, nuestro sistema proviene seguramente de la influencia de los países nórdicos, de la incidencia, por ejemplo, de la mujer no en el poder político, sino en el poder económico, y de la necesidad de que se permita, de que se facilite su acceso y, en su caso, de que se impongan cuotas en el acceso, por ejemplo, a los consejos de administración de las empresas. Simplemente, insisto, ha dejado de ser un asunto estrictamente político y ha experimentado una extensión, el tema, muy notoria a ámbitos distintos al estrictamente político. Muy bien. Pasamos a la siguiente cuestión. También quería en este punto preguntarle al profesor Ignacio, ¿cómo se configura en España esa democracia paritaria? ¿Cómo está articulada desde la normativa actual? Bueno, pues desde el punto de vista del fondo se articula de forma polémica y desde la forma, digamos que el origen se sitúa en los partidos políticos de izquierda, una regulación que llevan a cabo ellos internamente, de motu propio, allá por la década de los finales de los 80 del siglo pasado. Sobre todo, en concreto, tiene especial relevancia en este caso el Partido Socialista Obrero Español. Preveía medidas tanto para elegir a cargos internos como para que fueran más mujeres en sus listas electorales a las diferentes instituciones. Estas medidas obtuvieron ciertos réditos y se produjo algo que es conocido en esta materia como el efecto imitación, que otros partidos, sin implementar la cuota o la reserva electoral, incluyen más mujeres en sus listas. Como consecuencia de todo ello, más mujeres llegan al poder. Pasado el tiempo, será en 2002, cuando dos leyes autonómicas dan un auténtico paso adelante, un aldabonazo a esta materia. Castilla-La Mancha y Baleares regulan que, en el ámbito autonómico, lógicamente, cada una de ellas, serán las elecciones a celebrar, deben ser conformadas conforme a las listas cremallera. No es esta la regulación como tal, pero se parece. Y decir que también la ladera autonómica ha transitado, tanto con los nuevos estatutos de autonomía como con leyes de igualdad específica, así como con planes de igualdad, ha adoptado este tipo de medidas, o por lo menos las ve con buenos ojos. Consolidación del sistema. Año 2007 se promulga la Ley de Igualdad del Parlamento Español, disposición adicional segunda, que añade un artículo 44 bis a nuestra Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que dirá que el principio de composición equilibrada, esto es, que como mínimo el 40% de mujeres y hombres y como máximo el 60% de mujeres y hombres deberán acudir en las candidaturas electorales. En caso de que esto no se haga y concedido el trámite de subsanación, la candidatura no se proclama. Y esto hay que tener en cuenta que tiene lugar en titulares y en suplentes, y a su vez en cada tramo de 5 puestos. Esta sería un poco un esquema muy esquemático sobre cómo ha sido la implementación de la democracia paritaria en nuestro país. No sé si ahí tenéis alguna aportación o, por ejemplo, hubieseis preferido otro enclave de esta modificación o de esta reforma. Yo me limito única y exclusivamente ahora a remarcar, a subrayar, porque supongo que saldrá luego, naturalmente, en los comentarios y el debate que haya, que inicialmente fue una idea originaria de un partido político y que finalmente ha experimentado una transformación de la voluntariedad a la imperatividad que supone su inserción como mandato legal. De momento, con eso me sirve. Muy bien. En la actual legislatura hay alrededor de un 37,7% de mujeres en el Congreso, que viene a ser 132 diputadas de 350 escaños, y un 35% en el Senado, que son más o menos 91 senadoras de 266 en esta, como repito, en esta legislatura. Por lo tanto, a pesar de la formulación que bien habéis expuesto de la ley que realiza la ley orgánica, parece que ni siquiera se llega a ese 40%. ¿Qué problemas entonces de eficacia o de aplicación pensáis que tiene la ley? No sé si el profesor Aguado, yo creo que... Insisto, yo no soy tan experto como el profesor Ignacio Álvarez en la materia, pero parece evidente que en el fondo subyace pues un tipo de cultura muy particular que impide que eso
que esa idea que inicialmente, vuelvo a repetir, era voluntaria por parte de los partidos, y no hay que olvidar, a esto es el que quería referirme antes, que los partidos, en rigor, son el legislador, no fueron ellos mismos capaces de implementar, como se dice ahora, las medidas concretas para poder llegar a una composición equilibrada, sino a una paridad exacta. Supongo, vuelvo a repetir, tuyo, que en ello tiene que ver mucho el tipo de cultura política y, desde luego, el tipo de cultura general bueno, que nos caracteriza en este país. ¿Podrías quizá hablar un poquito, Ignacio, en este sentido de, por ejemplo, la colocación de las candidaturas en las listas por los partidos? Lo que se está detectando, que está ocurriendo, es que los puestos de liderazgo, o lo que se llaman los puestos de salida segura, que van a ser elegidos, siguen estando ocupados por hombres. Y esto se ve, por ejemplo, en el ámbito municipal. Ha implementado la norma, el principio de composición equilibrada, se aumenta en 2007, la primera vez que se aplica exponencialmente el número de mujeres, pero si uno acude a la profundidad de los datos, observa que buena parte de los alcaldes siguen siendo alcaldes y no alcaldesas, y buena parte de los 3 primeros puestos de las listas los siguen copando hombres. Por lo tanto, yo no sé si la expresión echar la ley, echar la trampa por las propias oligarquías partidarias está influyendo en esto, pero es cierto que por lo menos una llamada de atención, una reflexión sobre la actitud, ¿no?, de ciertas formaciones, que quizás sean todas. Es decir, el liderazgo todavía sigue siendo masculino, quizás estamos ante la teoría del iceberg, que estas medidas se quedan en la superficie, pero hay todavía una gran tarea que hacer por debajo de todo lo que no se ve. Muy bien. Quizá por último sería interesante, en este sentido me gustaría saber la opinión del profesor César Aguado, ¿en qué argumentos se basa la polémica en relación a la adecuación constitucional de la democracia paritaria, en particular en razón a lo que ha argumentado la doctrina del Tribunal Constitucional? Bien, sobre eso sí que puedo decir quizá algo más. El Tribunal Constitucional ha resuelto, que yo sepa al menos, 3 recursos de inconstitucionalidad contra sendas leyes. La primera estatal, la reforma concretamente de la ley electoral en virtud de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad, y luego 2 leyes autonómicas, una del País Vasco y otra de Andalucía. Concretamente, la primera en el año 2008, la sentencia 12/2008, creo recordar, la segunda en el 2009, 13/2009, y la tercera en el 2011, la 40/2011. Yo creo que, en fin, hay varios aspectos en las sentencias que se han puesto de relieve en distintos artículos doctrinales. Hasta donde se me alcanza, creo que en su mayor parte bastante críticos con la doctrina del Tribunal Constitucional, fundamentalmente basándose en algunos de los argumentos que aparece en los 2 votos particulares interpuestos por el mismo magistrado a las 2 primeras sentencias. En la tercera no hay voto particular, por la elemental razón, supongo, de que ya no formaba parte el magistrado que lo suscribía del Tribunal Constitucional. Bien, en definitiva, de lo que se trata desde el punto de vista, en fin, crítico, que prácticamente hay un acuerdo bastante generalizado, es, si yo no estoy muy errado, en la imposición de una medida que, como decía antes, en principio perfectamente podría haber sido adoptada de modo voluntario por los propios partidos políticos, que, insisto, son los legisladores a la postre. En segundo lugar, en la sensibilidad que comporta toda medida de discriminación positiva, que sin duda tiene como característica la imposición de un mínimo de participación de las mujeres y de los varones en las listas, por más que niegue el Tribunal Constitucional nominalmente que se trata de medidas de discriminación positiva, en rigor es indudable que lo son, y que como tales medidas de discriminación positiva que resultan especialmente sensibles
porque inciden negativamente en otros valores y en otros principios, muy en particular en la organización de los partidos políticos, la libertad de organización de los partidos políticos y en su propia libertad ideológica, además, seguramente, en el derecho de sufragio pasivo, aunque esto es más dudoso desde el punto de vista técnico, debiera estar, precisamente por esa sensibilidad, debieran estar, sin ninguna duda, incluidas en la Constitución y no en una, entre comillas, simple ley, aunque sea una ley orgánica. Yo creo que estos son fundamentalmente los aspectos más problemáticos que presenta la doctrina del Tribunal Constitucional y que es vista, digo, de modo, bueno, creo que especialmente crítico, hasta donde se me alcanza, por una buena parte de la doctrina. Muy bien. Ignacio, ¿quieres matizar algún aspecto? Dos cosas. Una, que se demuestra que el profesor Aguado no nos ha dicho toda la verdad porque es un auténtico experto en la materia. Dos, que estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Y tres, que si partimos de la premisa, y esta es cierta, de que se limitan algunos derechos fundamentales y se les somete al juicio de proporcionalidad, como viene haciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dentro a su vez de los tres subjuicios, la razonabilidad creo que se cumple, el fin es perfectamente legítimo, el artículo 9.2 en conjunción con el artículo 14 de la Constitución creo que permiten adoptar estas medidas. La racionalidad, preguntarnos sobre si el medio lleva al fin, justamente por lo que he dicho antes, depende mucho del proceso electoral, depende mucho de la elección que estemos estudiando, pero ha habido veces que, implementado el principio de composición equilibrada, no ha aumentado la participación política de la mujer como se preveía. Y luego, por último, la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Habría otras medidas que pudieran conseguir igual o similares fines sin alterar tanto ese régimen de los derechos? Nuestro propio sistema observó cómo cuando los partidos adoptaron estas medidas, el nivel de participación femenina aumentó. En derecho comparado también, otras medidas como las subvenciones del legislador, incentivos, en definitiva, una imposición, como decía el profesor Aguado, quizás puedan tener mejor adecuación al marco constitucional. Dicho lo cual, quizás sea, como ha ocurrido entre Italia o en Francia, la solución final. Reformar nuestra Constitución como algo también de principio, como una apuesta sincera por empezar a plantear los problemas estructurales, no con medidas coyunturales, que normalmente fracasan ya desde el inicio. Ya se sabe que todo problema mal planteado creo que es un problema mal resuelto. Muy bien. No sé si queréis aportar alguna conclusión final, sobre todo interactuando los principios de democracia paritaria, ¿no?, y de presencia equilibrada que plantea la ley, quizá en ese encaje último que habéis apuntado constitucional, ¿dónde podemos apuntalar, dónde podemos revertir conceptualmente en la Constitución toda esta conjunción de valores y de derechos? ¿Dónde os parece para concluir? Yo me atrevo a decir, aunque no soy un experto en técnica legislativa constitucional, pero Francia lo hizo en el artículo que habla de la soberanía en 2008. Sin ninguna duda. Yo, en fin, estoy muy de acuerdo con ese modo de proceder francés porque lo que subyace a los distintos aspectos problemáticos de una medida de estas características adoptada por ley y no por la misma Constitución es justamente un problema de concepción de la representatividad. Esto de que la representatividad tenga que ser necesariamente determinada mediante una ley cuantitativamente en un mínimo y en un máximo, y que ese mínimo y ese máximo corresponda a el sexo, al criterio del sexo, plantea problemas, en fin, conceptuales muy serios, porque en rigor parece que si no se incluye en la Constitución, si se incluye en la Constitución puede resultar un problema de política constitucional, se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero si se incluye en la Constitución deja de ser un problema estrictamente legal para convertirse en una decisión que adopta la comunidad política y que, por tanto, no hay nada que discutir, para discutir si se modifica la Constitución. Pero en este momento, de acuerdo con el concepto de representación que hemos heredado, que es esencialmente el concepto de representación que proviene de la doctrina francesa, es bastante problemático, atendiendo a los contenidos de nuestra Constitución, por mucho que cite el Tribunal Constitucional el artículo 9.2 acerca de la igualdad efectiva, y por mucho que diga que el artículo 6, que es el que regula los partidos políticos, no se ven afectados por una imposición de estas características, yo creo que sigue siendo muy problemático aceptar pacíficamente que cabe una imposición a los partidos políticos y a las agrupaciones electorales de un número mínimo o máximo, y en su caso una paridad exacta, como sucede, por ejemplo, en el supuesto de la ley del País Vasco, la ley electoral del País Vasco, en función, digo, de un criterio determinado, aun cuando sea el sexo, que es el que, en
fin, en este caso parece que resulta más idóneo porque supone una especie de summa divisio de la humanidad, que es lo que hace el tribunal o lo que se acoge el tribunal, entre mujeres y hombres. Incluso así, incluso aunque haya una división casi por mitades de la población, el concepto de representación, insisto, creo que no se aviene bien con una medida que se imponga obligatoriamente mediante, entre comillas, simple ley, incluso ley orgánica. Muy bien. Pues muchísimas gracias a César Aguado y a Ignacio por participar en el debate y en la mesa. En este punto dejamos esta interesante polémica aún viva, aún profunda, sobre la democracia paritaria y su aplicación e implementación en España. Muchas gracias.